Hola, en este video en particular vamos a enfocarnos a la lectura de archivos, el cual pues tienen una estructura muy particular para poder traer esa información dentro de Python. Vamos directamente a PyCharm para explicarte cómo vamos a hacer esto. Lo primero que te voy a explicar es cómo vamos a estructurar estos dos archivos que vamos a leer. El primero de ellos es un archivo CSV, el cual es un archivo que pues tiene su contenido separado por comas, como aquí lo puedes observar, y digamos la primera fila casi siempre va a representar las columnas o las categorías que representan cada uno de esos valores. De ahí en adelante pues están todos los valores asociados. Luego tendremos otro archivo que es un archivo JSON, el cual es un archivo con notación JavaScript orientado a objetos, y pues el cual también tiene una estructura muy específica, donde pues tenemos valores o claves, objetos asociados a, digamos, valores. Entonces, bueno, estos son los dos archivos que vamos a leer. Representan más o menos lo mismo que hemos venido manejando en los otros videos, donde pues tenemos datos que representan calorías o mediciones que se han hecho para, digamos, poder estudiar algún caso en específico. ¿Cómo vamos a hacer esto dentro de Python? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a definir ahora con una variable DataFrame, yo le voy a poner PDF, le puedes poner el nombre que tú quieras, y vamos a invocar al módulo PD y al método readCSV. Entonces este método lo que va a recibir pues es un archivo en formato CSV, que es el que tengo aquí, y cuando lo generemos, cuando hayamos generado ese vínculo con el archivo, pues lo que vamos a hacer es un toString, para poder observar qué es lo que nos está trayendo como información. Cuando hacemos esto, mira, aquí dentro de PyCharm lo que nos da es la estructura, digamos, de nuestro archivo muy organizada. Tenemos cada una de las filas, en este caso etiquetadas por un índice numérico, y en este caso cada una de las columnas pues están indicadas hasta la parte superior, indicando cada uno de los valores. Entonces tenemos una relación fila columna, fila columna. Esta es la manera pues más simple de hacer esa lectura. No es complicado, es muy sencillo. Y digamos la variante que tenemos, si por ejemplo aquí vamos a comentar un momentito esto, vamos a copiarlo, vamos a dejar esto por acá, y ahora vamos a decirle que en lugar de ser un CSV sea un JSON. Entonces en lugar del CSV también tenemos que cambiarle el método, va a ser un JSON. Entonces tenemos esas dos posibilidades de hacer esto, y pues eso nos va a permitir poder importar información de manera muy rápida en una sola línea. Fíjate, aquí también tenemos la información organizada tabularmente por filas y por columnas. Entonces esta es una manera muy simple, muy fácil de hacer, digamos, todo el tratamiento de esta información. Ahora, ¿para qué nos sirve? Bueno, normalmente cuando tenemos la información en una fuente externa, pues queremos darle algún tipo de tratamiento. Bueno, Pandas nos ofrece, digamos, unos métodos para hacer una primera exploración de la información. Voy a quitar esto de por aquí y voy a regresar a la lectura del CSV. Ahora lo que voy a hacer es, como ya sé que me va a devolver cierta cantidad de filas, pues Pandas me ofrece algunos métodos para, digamos, extraer cierta cantidad de registros. Vamos a decirle, voy a borrar esto de por aquí, que por ejemplo me imprima, una vez que ya tenga, digamos, los data frames o el data frame leído directamente del archivo, que me lea con el método head, digamos, los primeros 10. Cuando yo hago esto, lo ejecuto, estoy haciendo una extracción nada más de los primeros 10 registros. En este caso van a estar indexados del 0 al 9. De esos 160 y tantos, ahora solo quiero 50. Bien, se lo indico.
pasándole ese parámetro al método get. Entonces este método es muy útil y en este caso me va a dar los primeros n números que yo le pida. Sin embargo, si yo le quiero pedir los últimos, entonces ya no sería con el método get. En este caso podría ser con el método tail. En el método tail yo le puedo indicar, si le paso así directamente, siempre me va a dar, digamos, los últimos 5 registros. Ok, entonces bueno, esta es una forma de hacer una exploración muy rápida de la información que ya tengo en el data frame. Ahora quiero conocer detalles sobre la información que tengo en ese data frame que fue importado. Pues tengo un método que se llama info. Info nos va a dar, como su nombre lo dice, información sobre este data frame. Entonces nos va a decir, mira, la columna que se llama duración tiene, digamos, cierta cantidad de valores. ¿Ok? Entonces son de este tipo. La fila que representa los pulsos tiene estos valores y también es de este tipo, no es, o por ejemplo tiene la restricción de ser no nulo, o por ejemplo la fila número 3 que representa las calorías, pues es un valor flotante. Y pues te da algunas estadísticas muy generales de este data frame que se ha generado. Entonces bueno, es una forma en la que podemos hacer una exploración muy rápida de mi data frame. Continuamos nuestro estudio utilizando el módulo de pandas, pero ahora desde un enfoque un poquito diferente. Normalmente cuando tenemos información en una fuente externa, pues esta va a tener muchos detalles quizás que corregir. Algunas ocasiones vendrá muy bien, pero en la normalidad habrá algunos detalles que pulir en esta información que se está almacenando en una fuente externa. Bien, hay algunas características que el módulo de pandas nos ofrece, sobre todo en el proceso de lo que le conocemos como el data cleaning, es decir, la limpieza de los datos. ¿Por qué? Porque normalmente en estas fuentes externas pues vamos a tener, por ejemplo, información que venga vacía, que venga en un formato incorrecto, o que sea el tipo de datos incorrecto, o que existan duplicados inclusive. Bien, para eso lo que vamos a hacer es modificar un poco nuestro archivo. De hecho aquí lo he preparado, tengo un archivo CSV2, lo voy a abrir un poquito más para que se alcance a notar, donde hemos agregado aquí una columna de fecha, porque lo que vamos a hacer es ahora vincular esta información que se ha recolectado de pulsos, calorías, máximos pulsos, duraciones, etcétera, a una fecha. Bueno, puedes observar aquí de manera muy general que la información tiene ciertas características. Se ha agregado la columna date y las demás columnas se mantienen. Sin embargo, algunas características a resaltar aquí visibles. Hay algunas filas, por ejemplo esta o esta, que no tienen información al final, es decir, falta una de las columnas, o por ejemplo aquí que se ve que hace falta un valor en medio. Entonces todas esas anomalías las vamos a ir descubriendo. Entonces vamos a cerrar por aquí y ahora vamos a dirigirnos a lo que es el data2 CSV. ok, pero en lugar de que me dé la info, vamos a decirle que nos lo imprima como un string. De hecho voy a quitar esto porque ya no lo voy a utilizar. Lo que busco es que en estos momentos te des cuenta las características que ahora va a tener la nueva información, el nuevo data frame. De hecho se redujo solo a 31 registros, bueno, del 0 al 31. ok, observa por ejemplo aquí, y esta parte es la más importantísima que vamos a rescatar de esta lección, es que por ejemplo mira la fila
con el ID número 7. Todas las duraciones oscilan entre, por ejemplo, 60 y 45 entre los rangos de valores, pero por ejemplo inclusive el 30, mira, pero hay uno que se dispara, que es el 450. Entonces este, por ejemplo, pues es un candidato a decir, oye, aquí pasa algo, ¿no? Bueno, otro, por ejemplo, aquí la fila 14 nos dice NaN, o sea, no entiende qué dato hay aquí, es decir, no encuentra nada, es como si estuviera vacío. Ok, otro dato interesante por aquí en esta exploración de la información es que aquí también no hay un dato, es el que te mostraba hace un momento, inclusive aquí tampoco hay un dato. Y mira, por ejemplo, la fila 26, a pesar de que es una fecha, no tiene como el formato como lo tienen las demás fechas que pues están antes y después de esta. Inclusive aquí también nos aparece que no hay un valor. Entonces, a través de Pandas vamos a descubrir todas estas posibilidades de hacer, digamos, manipulación de la información, porque seguro necesitamos hacer un análisis pues exhaustivo de la información para poder tomar algunas decisiones. Bueno, empezamos una vez que hemos explorado esta nueva fuente de datos. ¿Cómo podemos hacer esto? Existe un método dentro de Pandas, una vez que ya tienes el data frame, que se llama drop_NA. Ese lo que va a hacer, ese método va a eliminar todas aquellas celdas que están vacías, ¿ok? O que de alguna manera podríamos decirle que contienen celdas vacías, ¿sale? Ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a eliminar todo o toda la fila. Mira, vamos a observarlo. Sin embargo, tiene como dos variantes. Vamos a ver la primera. Vamos a decirle df, que es mi data frame que ya estamos leyendo, y le vamos a decir drop_NA. ¿Ok? Y en este caso, por default, una de las características de ese método es que nos devuelve un nuevo data frame. ¿Ok? Si yo imprimo ese nuevo data frame porque ha sido alterado el original, vamos a decirle que no lo imprima. Entonces lo que va a hacer es eliminar todas esas celdas vacías que pues existen en el data frame. De hecho, a ver, vamos a ver cuántas nos eliminó. Y si puedes observar, ahora ya no hay ninguna con NA. Todas las que existían pues se eliminaron. Entonces esta es una posibilidad. Ahora, existe otra posibilidad de este método que pues lo que hace es no generar un nuevo data frame por cuestiones de rendimiento. Entonces no genera un nuevo data frame. Si te fijas, aquí dejaron de aparecer aquellas que tienen el NA, ¿okay? Pero en este caso con un parámetro que se llama inPlace igual a un valor de true, significa que podemos modificar el origen. Entonces cuando queramos obtener los valores, digamos, del data frame, pues ya no es necesario generar uno nuevo, sino se modifica el original. Esto por cuestiones de rendimiento, ¿ok? Estamos modificando aquí el data frame original y todos los que estaban con valores vacíos pues se han ido. Si te fijas, ya no aparece ninguno con NaN. Entonces esta es otra posibilidad, pero bueno, una cosa sería eliminarlas. ¿Qué pasa si, digamos, pues yo quisiera, digamos, sustituirlas por un valor? Porque finalmente este método lo que hace es eliminar aquellas coincidencias, esas filas donde encuentra un valor vacío. Entonces vamos a quitar esto por aquí. Y también existe en Panda un método que se llama fill_NA, fill de rellenar. Ok, entonces
¿Qué parámetros lleva? El primer parámetro es un valor, por ejemplo, yo le voy a mandar el valor de 130. Y el segundo parámetro es también, oye, ¿quieres volver a modificar el data frame original? Sí. ¿Okay? Entonces, fíjate, si ahora vuelvo a imprimir como un string mi data frame, pero ahora sin decirle que los elimine, el efecto pues es muy diferente. Entonces ahora que aparezcan por aquí, mira, se alcanza a notar donde había valores vacíos, se nota muchísimo el cambio. Mira, por ejemplo, aquí no había una fecha, pero le puso un valor de 130. Por aquí abajo también había algunos vacíos, mira, puso un 130 por aquí. Y por acá también había otro vacío. Aquí está, mira, le puso un 130. Entonces así, esta es una regla que se puede cumplir para poder tener la capacidad de no eliminar los registros, pero sí rellenar aquellos. Ahora bien, tenemos una extensión de este método. En este caso le podemos decir, oye, ese reemplazo que le vas a hacer, solo hazlo sobre, digamos, una columna en particular, porque aquí, por ejemplo, tomó sus calorías, tomó fecha, y si hubiera valores vacíos en duración, también lo hubiera puesto ahí. Agarra, digamos, parejo. ¿Cómo le decimos? Bueno, es una variante muy sencilla. Le vamos a pasar un pequeño diccionario con clave valor aquí, y le vamos a decir la columna, por ejemplo, calorías, que en este caso es calorías, le ponemos 2 puntos y el valor asociado, por ejemplo, 130. Entonces, con este pequeño diccionario, lo que le estamos diciendo ahora es, ok, entonces mira, por ejemplo, aquí se alcanza a apreciar, esta es la columna de fecha, ya no le puso el valor de 130, sin embargo solo afectó a la columna de calorías. Entonces ya estamos manipulando la información. Entonces esta es una posibilidad pues muy interesante. Ahora, es muy común cuando estamos usando datos estadísticos reemplazar alguna columna, digamos, por algún valor calculado, porque a veces pues no se tendrán los datos precisos por falta de captura de la información o por algún error humano. Bueno, Pandas nos ofrece la posibilidad, fíjate, de hacer algo muy interesante. Voy a poner por aquí un pequeño cálculo para obtener, digamos, la media, la mediana y la moda de cierta cantidad de valores. Entonces fíjate, ¿cómo hacemos eso en Pandas? Para hacer el cálculo es muy sencillo. Tomamos el data frame y llamamos con notación de lista nuestra columna, por ejemplo las calorías, ¿sale? Entonces yo le puedo decir, oye, de la columna calorías de mi data frame, dámela, por ejemplo, la media de 1000. Ok, y esto lo podemos almacenar en un valor, por ejemplo X. Entonces cuando yo quiera rellenar, por ejemplo, aquellos valores con un valor promedio solo en la columna de calorías, pues lo sustituiría con esto, con el valor de X. Entonces si yo ejecuto, pues con dos simples líneas donde había valores vacíos, ya no voy a poner un 130, digamos, hardcodeado o algo como código duro, sino simplemente se va a calcular, digamos, al vuelo cuando mi código se esté ejecutando. No quiero la media, quiero la mediana. Ok, hay una función que se llama median. Entonces con esa misma podríamos obtener la mediana de todos esos valores de calorías, y bueno, se lo asignamos a donde exista un valor vacío. Ok, puedo hacer cálculos con la moda. Ok, recuerda que la moda es el valor que más se repite, pero en este caso puede haber más de alguno. Entonces le vamos a decir así y que nos dé el primero.
¿vale? Entonces, en base a esta cantidad de valores que tenemos por aquí. Entonces ahí le voy a decir así. Espero que no me he equivocado, si ahí está bien. Entonces ha cambiado los valores. Y esto lo que nos da a entender es que podemos generar estos cálculos al vuelo sin ningún tipo de problema. Bien, ahora analicemos unos métodos muy interesantes, sobre todo con el tratamiento de las fechas. Recordarás que, bueno, hemos sustituido algunos valores vacíos por algunos valores que se sacan de algunas estadísticas, pero mira, observa que por ejemplo las fechas, como no fueron modificadas, pues siguen teniendo un problema. En este caso en particular, la línea número 22 dice, ok, no entiendo, no hay nada aquí, está vacío, pero por ejemplo la 26 no tiene como tal una fecha. Aparentemente es una fecha porque tiene los mismos dígitos, la cantidad de dígitos. Le hacen falta los separadores para convertirse en una fecha. Bueno, este tipo de casos se les llama errores de formato y son muchísimos, podrían existir muchas posibilidades, va a depender también mucho el tipo de dato que estamos manejando, pero en este caso en particular lo vamos a hacer con las fechas. Fíjate, voy a quitar esto por aquí y vamos a poner y decirle aquí a nuestro data frame, ok, de la columna date, el data frame df, quiero que me hagas una asignación del, o que me hagas una conversión a fecha, hora de la columna date, así, porque así se llama nuestra columna en el CSV, y le vamos a poner aquí una coma y le vamos a pasar un parámetro que se llama format, así, y le vamos a poner el valor de midset. Esto lo que va a intentar hacer es transformar los valores que hay en la columna de fecha y los va a volver a reasignar a la columna fecha, por si alguno se fue. Y entonces le vamos a decir, vamos a imprimir nuevamente ese data frame a un string para que nos deje visualizarlo de una manera, digamos, tabular. Entonces una vez que hagamos eso, observa, lo que era la fila 26 ya lo transformó una fecha, solamente hemos modificado esa. Las demás siguen igual porque les quité la parte de las calorías. En este caso y en este ejemplo me enfoqué en el de la fecha. Pero por ejemplo la línea 45, ¿cómo va a transformar algo que es vacío? Y nos escribe NAT, que significa not a time, no es una fecha. Esta es una de las características que pues podemos hacer con las fechas. Ok, quiero que este data frame quede más limpio. Bueno, podríamos decirle que después de que haga, digamos, toda la limpieza en formato, pues ahora nos haga, digamos, una limpia de aquellas filas pues que a nosotros nos interesan que tengan un valor, ok, o mejor dicho, limpiar aquellas filas que no tengan un valor para que solo se queden los valores que nos interesan. Pues ya vimos una función que se llama drop na y le diríamos df drop na, pero ahora le vamos a decir que solo va a eliminar el subconjunto subset de la columna date. Y bueno, aprovechando le ponemos la coma in place para que afecte solo el mismo, digamos, data set. Esta es otra manera de decirle de qué columna quiero que elimine. Entonces, porque si no va a agarrar todas aquellas. En un ejemplo anterior le pasamos un diccionario. Bueno, aquí le vamos a pasar el date, ¿sí? Y bueno, ahí lo imprimimos para ver los valores y ya no debería aparecer esta que tiene, digamos, ese problema con los valores vacíos. Entonces, si ejecutamos, todo debe de ir funcionando correctamente. Ahí está, ya no apareció
la elimino. Entonces con estas formas de ir manipulando la información podemos restringir los resultados que queremos o no en nuestro data frame. Bien, continuamos con nuestros casos de estudio. Mira, en uno de los puntos que veíamos acerca de, bueno, los datos que pueden ser vacíos, que pueden ser en un formato incorrecto, hay otro punto que es los datos que pueden estar mal. En este caso podrían ser mal escritos o mal ingresados, digamos, a un sistema que haya generado este archivo externo. Bueno, en este caso en particular nos vamos a enfocar en esta fila que es la 7, donde vemos que todos los valores están entre 30 y 60, porque hay valores de 45, 60, 30. Entonces este se sale mucho, 450. Bueno, aparentemente ese es solo un error, ¿ok? Para corregir ese tipo de errores, pues podríamos manipular el archivo, digamos, manualmente. En el caso de que pudiéramos hacerlo, si no lo hacemos, podemos hacerlo aquí desde Panda para que el data frame pues haga la corrección necesaria. Podríamos hacer con data frame, y recuerda el método lock, que significa locate. En este caso le vamos a decir el índice o la fila, la 7, que es la que nos interesa, esta, y le vamos a decir en qué columna queremos ubicar ese valor. Se llama duration, y en este caso aparentemente el problema que hubo es que se pasó por un 0. Entonces vamos a decirle que es un 450. Perdón, se me fue, nuevamente le puse el 0, ahí está, y aquí está, 45. Ok, entonces esta es una manera de hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasaría si es más de un valor? Bueno, idealmente lo que podríamos hacer es que podríamos aplicar una regla, ¿ok? Imagínate un caso donde tuviéramos algún tipo de error que está como manipulado o que haya alterado algún proceso que genere esta información y que nos genere muchísima información con errores. Bueno, hacerlo con esta línea tardaría mucho. ¿Okay? Voy a regresarlo como estaba. De hecho, lo voy a volver a ejecutar para mostrarte lo que quiero darte a entender. Imagínate que el proceso que generó este archivo esté generando muchos valores incorrectos en una columna, por ejemplo en duración. Ahorita nos enfocaríamos solo en una columna de duración. Ok, lo que haríamos, y lo más fácil sería hacer un for, por ejemplo. Recuerda que for lleva una variable y vamos a iterar sobre el data frame y cada uno de sus índices. Ok, nos va a devolver una lista de índices 0, 1, 2, 3, 4, n, ok, que son estos numeritos que están aquí. Luego voy a bajar esto por acá, le voy a preguntar si, por ejemplo, data frame, la posición, la ubicación X, por ejemplo, en la columna duración, supongamos en este caso que es mayor a 120, por poner una regla, ok. Si ocurre eso, bueno, pues actualízala, ¿no? Como acabamos de hacer. Entonces, que en esa posición X, en la columna duración, pues nos asigne un valor. Vamos a decirle un 120. Ok. Esto podría ayudarnos a resolver este código tan sencillo. Iteraría sobre todas las filas disponibles y cambiaría el valor que fuera necesario. Ok, entonces sí, te podrás preguntar, oye, y entonces el de fill. Sí, pero el de fill en ese caso rellena cuando hay vacíos. En este caso estaríamos actualizando un valor. Esa es la gran diferencia. Vamos a ejecutarlo.
Espero no haber puesto ninguna condición mal, creo que todo bien. Vamos a ver. Y vamos nuevamente a la fila número 7. Mira, ahí está. Nos ha actualizado con el número 120. Eso pues nos ayuda muchísimo, porque imagínate que este data frame pues tenga muchísimas filas, pues un ciclo iterativo pues finalmente nos simplifica la vida. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, aprovechando esta estructura de programación con esta misma regla, si en lugar de actualizar yo quisiera eliminar? Bueno, existe la posibilidad de hacerlo con un df drop. En este caso le vamos a decir la ubicación del índice y le vamos a decir ahora sí inPlace igual a true. Lo que va a hacer es que si existe algún valor que supere esta cantidad en la columna duración, que la elimine con drop. Okay. Si lo ejecutamos nuevamente, ahora vamos a ver la fila número 7 pues dejó de existir. De hecho se brinca al siguiente índice. ¿Observas? No existe ya. Entonces no reorganiza, simplemente ya lo elimina. Esa es una de las características. Entonces tenemos la posibilidad de actualizar o de eliminar la información, ya sea con estos métodos, con el log o con el drop. Nuestro último caso de estudio pues de este video va a ser eliminar los duplicados. Recordarás que existen por aquí, creo que es la fila 11 y 12, la duplicidad de estos registros. ¿Qué significa la duplicidad? Que existen columnas que tienen en sus filas o celdas valores iguales. De hecho son exactamente iguales cada uno de los valores de las filas. En este caso todas son iguales en estas dos filas. Bueno, ¿cómo le decimos a Panda? Oye, ayúdame a identificar los duplicados. Entonces fíjate cómo le podríamos hacer. Muy sencillo. Podemos, una vez que tengamos el data frame, decirle ok, a ver, del data frame dame los duplicated. Ok, es un método muy sencillo. Nos va a devolver una lista, una relación con valores booleanos, donde true es que existe un duplicado y false donde no existe. Entonces mira, aquí por ejemplo dice ok, el 11 está bien, pero el 12 ya está repetido. ¿Okay? Entonces este busca la unicidad, que sean totalmente, digamos, únicos. Ahora, ¿cómo los eliminamos? Pues bien sencillo. Una vez que ya sabemos, si estamos conscientes de que hay duplicados, bueno, le vamos a decir, vamos a quitar, de hecho, esto de aquí, lo voy a volver a imprimir al final y le voy a decir aquí df.drop duplicates. Ok, y bueno, nuevamente le voy a decir que inPlace pues sea igual a true, para que me afecte solo el data frame original. Entonces si yo lo ejecuto ahí, ahora que lo mande a imprimir nuevamente, fíjate, dejó de aparecer, ya no está este que estaba repetido. De hecho eliminó el índice número 12 porque se brinca al 13. Entonces recuerda que cuando se elimina dentro de un data frame y se afecta, el índice que se está eliminando no se recupera. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video para que no se haga muy largo. Hemos aprendido cómo hacer limpieza de información, cómo leer información desde un CSV, desde un JSON. Ya estamos integrando muchas cosas, ya estamos aprendiendo un poco más sobre las características del módulo de Pandas. No te pierdas los siguientes videos porque vamos a hablar sobre unos conceptos muy interesantes y algo pues que finalmente va a derivar en lo que es la graficación de la información, o lo que le llamamos el ploteo. Bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.